Si eres un fanático de los videos de geografía en YouTube, es probable que al menos un puñado de tus canales favoritos hayan hecho un video titulado ¿Por qué nadie vive en rojo? Así que aquí tienes otro, solo bromeo, bueno, más o menos. La realidad es que todos esos videos cubren temas interesantes. Es fascinante descubrir por qué los humanos eligen vivir en algunos lugares pero no en otros, incluso dentro de los mismos países. En este video no quiero mirar ejemplos particulares como ya lo han hecho todos esos videos, en cambio, quiero alejarme y mirar la situación en su conjunto, mirando el mundo entero. Porque la imagen en la miniatura o cualquier otra de la distribución de la población mundial nos muestra cómo una gran parte del mundo está vacía. Creo que tiene que ver con tres cosas. Primero, las condiciones naturales, luego la evolución de cómo funcionan las sociedades y sus respectivas economías, y tres razones hechas por el hombre. Así que descubramos por qué. Primero, necesitamos diferenciar entre dos cosas, lugares donde nadie vive y lugares donde muy pocas personas viven. En el mapa que utilicé en la miniatura vemos el primero. En las áreas rojas vemos lugares que tienen menos de un habitante por kilómetro cuadrado, por lo tanto, esencialmente lugares que están vacíos, seguro que puede haber una o dos personas viviendo como ermitaños en medio de ello, pero en general están vacíos. Son partes bastante vastas del mundo, prácticamente todo Canadá, más de la mitad de los Estados Unidos, el bosque amazónico en Sudamérica, así como una buena cantidad de Argentina y Chile. En África, esencialmente, solo hay dos áreas, el desierto del Sahara y luego esta área en el sur que incluye la mayor parte de Angola, Namibia y Sudáfrica, donde existen los desiertos de Kalahari y Namib. En Europa, Islandia está mayormente vacía, al igual que el norte de Escandinavia y las regiones montañosas de Italia. Portugal se distingue por ser uno de los países más vacíos. Hice un video sobre por qué es así hace unas semanas. En Asia hay pocas áreas como esta, solo Siberia, las vastas estepas asiáticas y sus desiertos y luego áreas específicas más pequeñas. Mientras que en Australia y Nueva Zelanda, la mayoría de los dos países están vacíos. Y cuando lo vemos de esta manera, realmente parece como si una cantidad gigantesca del mundo estuviera vacía, lo cual es cierto, pero si invertimos el mapa y en cambio miramos este llamado el archipiélago humano que muestra en verde exactamente lo opuesto del mapa anterior, todos los lugares donde la densidad de población supera a una persona por kilómetro cuadrado, no parece tan grave. Aquí, la tierra no habitada se elimina y se reemplaza por agua y de repente el mundo ya no parece tan vacío. El mapa también es más detallado, y por lo tanto, las pequeñas manchas de población en medio de áreas generalmente deshabitadas son visibles, pero solo las grandes extensiones de tierras vacías son notables por estar ausentes. Canadá, el desierto del Sahara, Siberia, Australia y Nueva Zelanda. Otros lugares grandes y vacíos como el oeste de los Estados Unidos, el Amazonas o Asia Central no son tan notables aquí. Estas áreas más notables nos permiten entrar en la primera explicación para esta situación, que es la más obvia. Grandes partes del planeta simplemente no fomentan las condiciones que permiten que el asentamiento humano a gran escala sea cómodo o incluso viable en absoluto. Estos lugares pueden ser demasiado fríos como la mayoría de Canadá, Groenlandia o Siberia. Pueden ser demasiado calientes como el desierto del Sahara o el interior de Australia, o incluso demasiado húmedos como el bosque del Amazonas con sus lluvias torrenciales. Además de las condiciones climáticas, también debemos tener en cuenta el terreno. Lugares como el propio Amazonas, que están llenos de bosques, no son fáciles de habitar. Al mismo tiempo, otras regiones supermontañosas del mundo también son difíciles para que las personas vivan, tanto porque son difíciles de llegar, pero también difíciles de construir, extraer recursos o incluso traer recursos desde otros lugares. Entonces con esto entendemos la razón básica de por qué algunas partes del planeta están simplemente vacías. Pero eso no explica todo, y el primer mapa, el que está en la miniatura, también muestra áreas que no son tan notables aquí, como gran parte del interior de China, el interior de Portugal o el oeste de los Estados Unidos. Esta otra parte del problema está conectada con la densidad de población, que a su vez tiene varias causas. En el caso de China, por ejemplo, un mapa famoso nos muestra la línea de población Hu, donde el 94% de la gente china vive al este y solo el 6% vive al oeste, a pesar de que el lado occidental ocupa más del 50% del territorio del país. La mayor parte de la razón aquí es precisamente porque las ciudades y sus respectivos trabajos industriales y de servicios están concentrados allí, y por lo tanto, la gente se traslada desde las partes rurales del país hacia ellas para buscar una vida mejor.
En los Estados Unidos se puede trazar una línea similar, con más del 80% de la gente viviendo en el lado este del país. El terreno y la geografía son en su mayoría los factores en juego aquí, pero también otros factores sociales, a saber, la forma en que el país fue gradualmente colonizado por personas de ascendencia europea, comenzando la colonización desde el este y luego moviéndose hacia el oeste. También hice un video completo sobre esto utilizando los tamaños de los condados de los Estados Unidos como un caso de estudio. En Portugal, más del 70% vive en la costa, mientras que el interior está vacío, y aunque el terreno, la geografía, la economía y la historia tienen que ver con ello, las políticas específicas o la falta de políticas también son factores importantes. En la vecina España, la mayor parte del país está vacía con pequeñas islas de ciudades densamente pobladas. Y esa última palabra, ciudades, es importante para entender una parte clave del problema aquí, la urbanización. Si tuviéramos acceso a mapas de densidad de población similares de hace 200 o 300 años, las cosas se verían muy diferentes. Esto se debe a que en ese momento los principales sectores económicos eran diferentes. La mayoría de los países se centraban en el sector primario con la agricultura y la extracción de recursos, y esto permitía que las personas se establecieran y vivieran en cualquier lugar donde estuvieran esos recursos. La densidad no estaba tan concentrada. En 1800, menos del 10% de la población mundial vivía en áreas urbanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la revolución industrial expandió enormemente un segundo sector económico de transformación de recursos con fábricas, que se establecieron principalmente en centros urbanos. Esos centros urbanos crecieron cada vez más a medida que también se creaba el sector terciario de servicios, y este último continúa creciendo en tiempos modernos. Esencialmente, las personas se mudan y viven donde están los trabajos, y si los trabajos se concentran más en un área en lugar de dispersarse debido a su naturaleza, también lo hacen las personas. Los patrones de vida se están polarizando cada vez más. Tomó poco más de 2 siglos desde 1800 para que la división rural-urbana se equilibrara a nivel mundial, y ahora el equilibrio se inclina rápidamente a favor de las ciudades, donde se consolida la mayoría de las oportunidades económicas. Para el año 2050, las Naciones Unidas proyectan que más de 2/3 de la población mundial residirá en áreas urbanas. Ahora, por supuesto, se deben tener en cuenta dos cosas aquí. 1. A medida que aumenta el número de personas, también lo harán las áreas urbanas, y por lo tanto, el porcentaje de espacio vacío del mundo podría no crecer como consecuencia de una mayor concentración de población. Segundo, a medida que el trabajo remoto se convierte en una tendencia, las personas pueden vivir donde quieran y trabajar en sus empleos del tercer sector de forma remota, lo que podría contribuir a una menor concentración. Hasta ahora, las personas necesitaban mudarse por trabajo. Si los trabajos se pueden hacer desde cualquier lugar, esa necesidad desaparece. Pero aún así, dejando de lado la explicación histórica de por qué la densidad de población es lo que es hoy, y también dejando de lado las especulaciones sobre cómo eso puede o no cambiar en un futuro cercano, la realidad es que así es como es hoy. Echemos un vistazo a este otro mapa centrado específicamente en la densidad de población por kilómetro cuadrado. Coincide con los que vimos antes, siendo las áreas más claras aquellas donde esencialmente nadie vive. También nos muestra este conjunto de puntos muy oscuros en todo el mundo, los mencionados centros urbanos, donde las personas se han concentrado. Y luego tenemos que recordar el factor adicional que se suma al clima, el terreno y las razones económicas, las líneas de los países. Esto quizás no sería relevante si estuviéramos mirando un mapa de densidad de población de 10.000 años antes de Cristo, donde las personas simplemente vivían donde vivían. Pero en tiempos modernos hemos dibujado para separar países y personas de diferentes etnias, creencias, gobernantes, regímenes o simplemente costumbres importan. Esas líneas de país, o supongo que podemos llamarlas como son, fronteras, representan diferencias en costumbres y políticas que pueden, y yo argumentaría que necesariamente lo hacen, afectar el total de números de población e indirectamente la densidad de población. La antigua política de un solo hijo de China ha llevado a una disminución significativa en su población y por lo tanto, en 50 a 100 años, este mapa de nadie vive aquí podría estar más vacío en China. Los países muy religiosos que están en contra de los métodos anticonceptivos pueden tener más personas luchando contra la percepción de que nadie vive en ellos y obligando a las personas a expandirse a áreas menos adecuadas porque simplemente necesitan el espacio. Los países sin incentivos para tener hijos pueden envejecer y encontrar partes de su país eventualmente vacías, como Portugal, sin mencionar políticas o costumbres específicas que pueden influir en la densidad de población. Directamente, India, por ejemplo, tiene la mayor parte del territorio de Sikkim como terrenos militares donde no se permite vivir a las personas y por lo tanto la densidad de población allí es menor. Las áreas de la zona desmilitarizada de Corea del Norte y Corea del Sur no pueden ser habitadas y por lo tanto un mapa podría mostrar que no vive gente allí, pero hay una razón objetiva causada por el hombre por qué. Así que esencialmente esa es la razón por la cual la mayor parte del mundo se ve como vacío.
Primero, porque algunos lugares simplemente no son adecuados para vivir debido a sus condiciones naturales. No proporcionan o facilitan lo que los humanos necesitan para prosperar o al menos sobrevivir desde un punto de vista climático y de terreno. Segundo, porque las economías de nuestras sociedades se han desarrollado de tal manera que la concentración de población ocurre como consecuencia de la concentración de empleos y el hecho de que las personas se mudan a lugares donde sus vidas pueden ser mejores. Y tercero, porque el mundo no es solo un lugar natural y existen fronteras hechas por el hombre. Las diferentes costumbres y creencias contrastan entre sí y diferentes políticas son implementadas por diferentes tipos de gobierno y regímenes que necesariamente también tienen una consecuencia para esto. ¿Estás de acuerdo o crees que alguno de estos factores está mal? ¿Falta algún elemento que no mencioné y que también causa que parte del mundo esté vacío? Déjame saber en los comentarios. Suscríbete si quieres ver los próximos videos y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.